Entonces, del 2019 hemos regresado a dar cifras del 2021. Y en eso se ha dado un salto impresionante respecto al uso de Internet. Vamos a conversar ahora con Rafael Muente, él es presidente ejecutivo de Ociptel. Pero me dicen que tenemos que ir a la pausa antes, ¿no? Pero una sola cifra, por favor, antes de ir a la pausa. ¿Cuánta gente tiene Internet en sus hogares en el Perú? ¿Cuántos millones de hogares tienen Internet? Buenos días, Nicolás. Bienvenido. Las cifras que nos muestra nuestra encuesta, Erestel, que es una encuesta a nivel nacional profunda respecto a los servicios de telecomunicaciones, 95% de fiabilidad, más de 15.000 visitas a hogares presencialmente, nos arroja que hoy día de cada 5 hogares, 4 tienen algún tipo de acceso a Internet. Vamos a la pausa y regresamos con Rafael Muente. Volvemos. Estamos en Exitosa Perú, que en este mes de julio es la voz de la patria, y nos acompaña Rafael Muente, él es presidente ejecutivo de Ociptel, y estamos hablando de la encuesta que realizan todos los años, es Erestel 2021, y que ha dado unas cifras sorprendentes. Acabamos de escuchar antes de la pausa 4 de cada 5 hogares en el Perú tienen de alguna manera acceso a Internet en este momento. Efectivamente, Nicolás. Esa encuesta, es importante ver cómo es esta encuesta. Esta encuesta es una encuesta por hogares, presencial. Por eso en el 2020 no pudimos hacer una encuesta por la emergencia. Entonces, del 2019 hemos regresado a dar cifras del 2021. Y en eso se ha dado un salto impresionante respecto al uso de Internet, lo cual es entendible porque la pandemia nos ha llevado a nos todos, ha obligado, claro. Exacto, a conectarnos por Internet. Y además, un tema importante es que antes utilizábamos mayormente, y siempre lo seguimos usando, ¿no? Nuestro teléfono móvil, cada vez hay más uso de smartphones en el Perú. ¿Qué porcentaje de gente tiene? Pasamos hoy en día del 80% uso de smartphones en el Perú. Qué increíble, ¿no? Es decir, que de gente que tiene teléfono que no le sirve solo para hablar o para mandar mensajes de texto. Exactamente, ¿no? La cifra es de 88.4%. Qué bestia. ¿No? De smartphones en el Perú. No, que además han bajado sus precios de una manera notable. Antes el smartphone era carísimo, ¿no? Ahora hay distintas gamas, ¿cierto? La alta gama, por supuesto, cuesta, pero existen de gama media y de gama baja que también tienen. O sea, la gente está usando su celular, por ejemplo, nos pasa a nosotros para escuchar Exitosa bajo diversas formas, ¿no? Claro. Por Internet. Incluso debería ya habilitarse el sistema según el cual tú puedes escuchar directamente radio sin acceder a ningún tipo de aplicación. Hay equipos celulares que tienen conexión de radio a través de las ondas de radio. Los fabricantes no usan mucho esto, ¿cierto? La mayor parte de fabricantes más bien la usan por aplicativos, ¿no? Uno tiene un aplicativo a través de... Pero lo increíble es que la gente usa ahora su teléfono móvil para hablar, incluso cada vez menos hablar, porque incluso hablas a través de las diferentes plataformas, tipo WhatsApp, Messenger. Exacto. ¿no? Las redes de telefonía de voz, las tradicionales, se usan cada vez menos porque ahora uno usa los datos para hablar, ¿no? WhatsApp, Messenger y tantos otros aplicativos a través de los cuales uno hace llamadas, entre comillas telefónicas, pero son llamadas a través de datos, ¿no? Claro, lo del WhatsApp, por ejemplo, es un fenómeno, ¿no? Exacto. Ahora, otra cosa que ha ocurrido y que también es sorprendente es el crecimiento en el uso de las laptops, ¿no? Sin duda. Que estaban en declinación, porque la gente, muchas de las cosas que podías hacer con una laptop las hacías con tu teléfono celular. Exacto. Pero uno de los cambios, ¿esto a qué se debe? ¿Por la pandemia? Que la gente... Efectivamente, lo que sucede es que antes uno utilizaba solamente el teléfono móvil, el smartphone en muchos casos, para poderse conectar a Internet. De pronto, la pandemia, la emergencia, nos recluyó en nuestros hogares para trabajar, para estudiar y para realizar distintas actividades. El teléfono móvil, justamente por su tamaño, su característica, no se presta para hacer eso. Por lo tanto, la gente inmediatamente pasó a buscar, adicionalmente a la conexión móvil, también una conexión de Internet fijo, ¿no? O sea, ambas conviven. Donde hay un fijo, una conexión fija, también hay un móvil. Pero para trabajar y estudiar, el móvil era insuficiente. Por lo tanto, la gente se volcó a las laptops enormemente, con lo cual había un crecimiento espectacular en el tema de las laptops, ¿no? O sea, hemos pasado
hemos dado un salto más que duplicado el número de laptops que la gente utiliza para efectos de conexión a Internet. Ahora, la cifra que más me llama la atención de la encuesta es el crecimiento del Internet en las zonas rurales. Sin duda. O sea, eso ha sido una explosión. O sea, en las zonas rurales, el dato, para tener una apreciación de la dimensión, si partimos del año 2012, hace 9 años, en función a la encuesta que hicimos entonces y a la que has hecho ahora, en el 2012 solamente 2% de los hogares rurales tenían conectividad a Internet. En el 2019, que fue la encuesta anterior a la que estamos mostrando, ya estábamos en el 41.5%. Pero de ahí el 2019, cuando recogemos la información en el 2021, tenemos ya el 68.7% de hogares rurales con conectividad a Internet. Eso es un salto importante. Por supuesto, tenemos muchísimo por recorrer porque cerrar la brecha justamente requiere muchos mayores esfuerzos porque estamos hablando de centros poblados más aislados, más pequeños, donde el rol del sector privado se ve limitado por la... Ahí eso del papel del Estado es clave, pero tenemos una red dorsal, ¿no es cierto?, que se supone se montó para eso, para extender el Internet a todos los pueblos. Sí, como sabemos, la red dorsal, que es operada, por supuesto, por el Estado a través del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, ha tenido problemas, ¿no? Ha tenido problemas de utilización, ha habido problemas de diseño, problemas en el establecimiento del régimen tarifario, y eso generó finalmente que el año pasado el Ministerio de Transportes y Comunicaciones diera por terminado, resolvió el contrato con el operador de la red dorsal. Y ahora lo ha retomado provisionalmente por 3 años, ¿no?, el Pronatel, que responde al Ministerio de Transportes. Ahora, otra información notable es la caída del uso de la televisión abierta. Sin duda. La televisión abierta hoy día compite en la práctica con otras formas de conectividad vía Internet de banda ancha, ¿no? Los llamados OTTs, que son los canales que uno contrata, ¿no? Uno se suscribe a esos canales que llegan por Internet y tienen contenidos que incluso en muchos casos han sido tomados, ¿no?, de la televisión de paga, no solamente la televisión abierta, sino la televisión de paga, que viene sufriendo ese deterioro. Claro, de la televisión de cable, digamos. Claro, la televisión de cable, que en verdad es de paga porque no solamente es por cable, sino también en ciertos casos satelital, ¿no? Pero viene sufriendo el deterioro de los contenidos porque en muchos casos eso están siendo reclamados por los dueños de los derechos y se los dan ya sea a sus propios aplicativos o a otros aplicativos de televisión. Porque incluso está ocurriendo que tú tienes, y esto me imagino se va a seguir extendiendo, plataformas que tú contratas y no solamente tienes, no le quiero hacer propaganda, pero es inevitable. Por ejemplo, este fenómeno de Star Plus, donde tú tienes todo. Tienes películas, tienes documentales, tienes material periodístico, tienes deportes, tienes... Claro. ¿No? Y ya, ¿para qué necesitas la televisión abierta? No la necesitas. Exacto. Porque eso es una opción cada vez más completa, ¿no? Digamos que existen ciertos contenidos que todavía la televisión abierta tiene su poder, que es la información, ¿cierto? Claro. Y eso yo creo que es un bastión. Los temas deportivos locales y la información local que obviamente todavía permanecen en la televisión abierta o en la televisión por cable, en su caso. El problema es que, bueno, ya entramos ahí en otro ámbito, ¿no? Pero a mí por lo menos me ocurre que se ha llegado a tal nivel de politización de los programas informativos que ya no te provoca verlo, ya puedes adivinar lo que van a decir en la noche o lo que va a pasar el domingo en la noche, sí, ¿no? Son temas de contenido claro, que compiten unos con otros. Claro, entonces eso ha ayudado a que los índices bajen, ¿no? ¿Cuánta gente está usando en este momento? Si usted, creo que también lo han medido, ¿no? ¿Cuánta gente entra a la televisión abierta en este momento en porcentaje? No hemos medido particularmente el uso de televisión abierta, pero sin duda alguna se nota, ¿no?, una caída. Recordemos que la televisión abierta, jurídicamente hablando, no es un servicio público, ¿cierto? Es un servicio privado de interés público que además es regulado, manejado por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, no por el OCIPTEL. El OCIPTEL sí mide aquellos servicios por los cuales se paga una tarifa, como la televisión de paga o la televisión de cable. Entonces, la medición que hacemos, sin duda alguna, nos muestra que existe mucho uso de la televisión la televisión abierta, particularmente en provincias.
pero sin duda alguna viene en detrimento por la televisión de cable, Exitosa. que normalmente da una mejor calidad de señal visual o audio, y bueno, últimamente por los distintos aplicativos que compiten también con la televisión. Ahora, en la televisión digital no han entrado, ¿no? Porque es algo que no se entiende. Bueno, hace años la que se televisión posterga y se sigue posterga, postergando. ¿no es cierto? Sí. Y eso en realidad hay que hablar claro, ¿no? Eso es la presión que ejercen los titulares de los canales de señal abierta para que no venga la televisión digital, porque el día que entre la televisión digital al 100% y se venga el apagón analógico, se va a superdemocratizar la televisión, ¿no? Bueno, tal como la conocemos ahora, en efectivamente, comparación. el ministerio ha venido postergando esto y es como una especie de situación en la cual, mientras no se haga esfuerzos por implantar realmente la televisión digital, vamos a seguir postergando, ¿no? Esa es la verdad, porque hay gente que se va a quedar sin señal de televisión si es que no tiene el convertidor a la televisión digital. Claro, pero esto debió ser un proceso en el que todo el formato de todos los televisores que se vendan esté listo para instalar la televisión digital, ¿no? Así es. Ahora, ¿cuál es la conclusión de todo esto para ustedes, de lo que está pasando? Bueno, la conclusión en general en la encuesta es que hay avances importantes de conectividad. La telefonía, los servicios móviles siguen siendo el principal medio, como en todo el mundo, de conectarse a Internet, y eso sigue prevaleciendo. Hoy día, la televisión, el servicio de Internet móvil está siendo complementado con el Internet fijo para realizar actividades como las académicas, el trabajo en casa, etcétera, etcétera. Por lo tanto, ahora estamos cada vez creciendo más en Internet fijo para acompañar la conectividad de Internet móvil. Pero los avances han sido significativos en el país. Tenemos además, y eso sí le concierne a los CIPTEL directamente, que imponer mayor calidad en los servicios de Internet y en los servicios públicos de telecomunicaciones en general, que es una tarea que los CIPTEL busca hacer a través de la fiscalización a las empresas operadoras y, por supuesto, todos los medios que tenemos para hacer que se cumplan los parámetros de calidad que establece el regulador. Ahora, para terminar, a mí hay una cosa, Rafael, que me impresiona muchísimo, que es la potencia de la radio. Ustedes han medido el tema de la radio. O sea, yo he trabajado toda mi vida en televisión, 30 años, no sé, ya perdí la cuenta. Pero nunca me ha pasado lo que me pasa con la radio. O sea, eso de que la radio está más cerca de la gente no es un eslogan, es impresionante. Sigue siendo muy importante la radio, ¿no? Y la encuesta lo muestra también. Sin embargo, nuevamente, cada vez se convive más entre la radio y la conectividad a Internet. Va a haber un momento en el cual ambos también van a tener un rol importante en la medida que la conectividad siga creciendo y que llegue a los lugares más recónditos. Yo creo que el poder y el beneficio de la radio es justamente llegar a aquellos lugares donde no hay conectividad a Internet, y eso es muy importante para el país. No, y además ocurre que la gente, o sea, a mí me pasa, ¿no? Que no solamente, por ejemplo, los taxistas están escuchando en los mercados o los vigilantes en la calle con su celular están escuchando radio. Exacto. Pero para eso tienen que entrar a Internet en este momento. Así es, ¿no? Así es. Ahora, entonces, están escuchando radio a través de las plataformas de Internet, ¿no? Efectivamente. Y ojo que esto también implica que los planes que ofrecen las empresas de telecomunicaciones tienen cada vez más datos incorporados, más megas o más gigas incorporados. También el valor de los datos en Internet ha bajado enormemente en el tiempo, ¿no? Y la gente no está pagando más. La gente en muchos casos está pagando menos con planes que te dan más datos y por lo tanto eso facilita también la conectividad. Bueno, estamos en una especie de revolución, ¿no? De la que no nos hemos dado cuenta, ¿no? O sea, nos ha ocurrido y de repente esto, por ejemplo, que dice Rafael, que el 60 y tantos % de crecimiento en el sector rural es una cosa monstruosa. Es enorme y es bueno, por supuesto, porque estamos hablando de que el Internet abre las posibilidades de realizar no solamente actividades económicas, sino actividades educativas, actividades sociales incluso, que se ven restringidas particularmente en los tiempos de pandemia. Pero el abrir el Internet es una puerta al desarrollo y eso es lo que tenemos que entender como país. Cada minuto que perdemos
con cada ciudadano de nuestro país que no tiene conectividad a Internet de banda ancha, son oportunidades para el desarrollo de las personas y el desarrollo del país en su conjunto. Muchas gracias por estar con nosotros. Ha sido Rafael Muente, presidente ejecutivo de OCIPTEL. Muchas gracias por estar acá y por la información.